antes vamos a ver un pequeño video, más que un video, bueno, es un videoclip de un himno que va acorde a lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Hay mucho que compartir y cuando uno comienza a predicar, a veces no quisiera que el tiempo pasara. Yo siempre he dicho, ojalá se le acaben las pilas a ese reloj. Siempre oro y que me detenga el tiempo. Pero bueno, pero tengo que terminar en un momento dado. Pero quiero que apaguemos esta luz y escuchemos esto a la luz de lo siguiente. ¿Cómo convertir sus dificultades en bendiciones? ¿Eso es posible? Pastor, una dificultad, una aflicción, convertirla en bendición. Bueno, es que eso es lo sobrenatural que hace Dios y hace su palabra. Generalmente quienes están en el dolor, siguen en el dolor y terminan acabados por el dolor. La diferencia es que como creyentes nosotros sí podemos convertir esas dificultades en bendiciones. Y esta mañana quiero que concentre su mente y su corazón en ello y vamos a ver este pequeño video. A veces sientes desmayar, que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad, y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más. Hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar. Pero tienes que esperar. Ya tu pasado queda atrás. Confía, solo espera, nunca dejes de mirar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás. Espera el tiempo de Dios. De rodillas tienes que. Valor no dejes de pie. Tu confianza en Él tiene que estar. Si lo prometió, ya no dudes más. Dios está sobre. El tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará.
Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo. Solo él tiene. Espera el tiempo de Dios. Señor, en esta mañana conoces nuestros corazones. Cada día caminamos y tenemos grandes victorias contigo, pero el dolor de este mundo, la congoja, las dificultades, sabemos que son una realidad. Pero descansamos en tus promesas y en tu tiempo, Señor. Y rogamos que esta mañana, este mensaje, el Espíritu Santo lo selle en nuestras vidas y en nuestro corazón. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Salmo 36, versículo 9. Si usted tiene papel y lápiz, espero que esta mañana tome atenta nota. O si tiene su Biblia y al lado del margen tiene espacio, hágalo. Quiero regalarle algunos principios bíblicos. Cómo convertir todas esas dificultades que vimos en este himno en bendición. ¿Es posible? Sí. Solo no. Solamente con Cristo. No hay otra manera. Y es mi mensaje esta mañana, que sí es posible que si usted viene con dolor, como muchos, con pérdidas, como familiares que hemos tenido, claro que sí. Dice el Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de ¿qué? De la vida, de la vida. Y luego dice, en tu luz, ¿qué? Veremos la luz. Solo en la persona de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, podemos encontrar esas dos condiciones. Ahora, ¿la dificultad siempre va a llegar? Sí, es una condición universal. No me diga esta mañana, pastor, ¿por qué a los cristianos nos tocan tantas cosas? No, eso es algo universal. Mira a su izquierda, a su derecha, el dolor es costoso, sorpresivo y llega. Ahora, si usted no tiene ningún problema, prepárese, mañana le va a llegar. Pastor, ¿usted es profeta? No, no soy profeta. Es simplemente la Biblia dice, el Señor dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Condición sine qua non para el hombre y para el ser humano. Va a haber dolor, va a haber molestia y la vamos a tener. Ahora, la dificultad es universal, nos da a todos. Países que están en guerra, ucranios han visto las imágenes, aún siguen en guerra, ¿cuántos meses llevan? Esta gente allí con hambre y en medio de una... La dificultad es universal, a todos nos llega. ¿Me llegará, pastor? Claro, porque es universal. La diferencia es cómo respondemos cuando llega la dificultad. Ahí viene la diferencia. Si respondemos correctamente, escúchelo, será ganancia. Pero si respondemos incorrectamente, ¿será qué? Pérdida. Entonces hoy está en una sola posición, o correctamente o incorrectamente. Y si yo lo hago incorrectamente, voy a pagar un alto precio. Ahora, ¿uno aprende de las crisis? Claro, si usted quiere. Porque si usted está en una crisis, se puede sumergir en esa crisis, ahogarse en esa crisis, pedir conmiseración y decir, miren cómo sufro, miren mi dolor, pero hay una gran diferencia. Usted tiene que aprender de las crisis. Cada crisis es una oportunidad que Dios le da. ¿Para qué? O para crecer o para menguar. Dios da eso. Entonces, las dificultades en Dios tienen propósito, no tienen un despropósito, sino tienen un propósito real en su vida. Y si usted sabe responder bien, va a crecer. Pero si responde mal, va a menguar. Y no va a volver a la iglesia. Y no va a volver a leer su Biblia. No va a volver a orar. Porque dice, ¿y para qué si tengo todas estas dificultades? Usted está respondiendo mal. Al contrario, si viene eso, lea más, ore más, sirva más, dé más, venga más a la iglesia. Anhelo que todos los viernes de oración ustedes se conecten conmigo. El viernes fueron 12. Yo anhelo que seamos 35, 40 conexiones. La vía internet nos facilita todo. Si usted va en su carro, conéctese. Ahora, si respondo mal, escúcheme bien, yo puedo responder con hostilidad, con dolor, con rabia, aún más culpando a otros. Cuando uno es casado, ¿a quién le echa la culpa?
¿Viste tú? Yo tengo una palabra que tengo que quitar de mi boca. Dice, pastor, sí, no, es que yo no soy perfecto. Estoy trabajando en eso. Yo siempre he dicho a mi señora, tú lo dijiste. Y mi señora, a ver. Entonces, sí, como que tú lo dijiste y como que el tema es tuyo y pasó, pero yo no, no. Entonces ya aprendí a decir, ah, sí me habías dicho algo, pero yo no hice caso. No, eso es que tú lo dijiste, porque no es correcto. Entonces, me vuelvo hostil y puedo echarle la culpa a Dios también, ¿cierto? ¿Ve? Desde que me volví creyente, llegué a esta iglesia, me cayó lo malo. Como dicen los chicos, ¿no? En la inmunda estoy. Y uno piensa y le echa la culpa. Entonces, si uno responde de forma hostil, se vuelve ¿qué? Cae amargura y comienza a crecer esas raíces de amargura. Entonces, cuidado cómo responde. Si usted responde mal, va a volverse amargura en su corazón. Entonces, segundo, pero si usted responde bien, que es lo correcto y que quiero ver hoy, que ustedes, cómo convertir sus dificultades en bendición. Usted responde bien, escúchelo bien, se prepara para otras crisis. Pero ¿cómo así, pastor? Entonces, si yo salgo de esta, ¿me va a llegar otra? Sí. Pero, pastor, anímeme, no, yo no quisiera que usted me dijera prosperidad, bendición, todo va a funcionar bien. No, eso no es cierto. En parte sí, en parte no. Claro que Dios va a cuidar de nosotros, va a proveer para nuestra mesa, va a cuidar de nuestros hijos, va a guardar tu entrada y tu salida. Claro que sí. Y digo, ese es el sí, pero el no significa que va a llegar dificultades, que sale de una y entra a otra, sí, pero ¿por qué, pastor? Porque la Biblia lo dice. La escritura es clara, en el mundo tendréis aflicción. ¿Singular? ¿Cómo dice el versículo? Aflic, plural, significa que el Señor le dijo, va a haber muchas. Por lo tanto, prepárese porque cuando usted responde bien, sale de una y entra, pero hay una ventaja, ya aprendió de la de atrás. Eso le permite que si usted responde bien, se prepara porque esa antigua aflicción lo edifica, le hace crecer como creyente y en su carácter lo vuelve sabio. ¿Por qué? Porque esa crisis le enseñó a usted que no es por ahí, no es la respuesta, no es la forma. ¿Le hace qué? Sabio. El libro de Proverbios está hecho para tener sabiduría. Ahí no hay promesas, hay principios de sabiduría. Y esos principios de sabiduría te va a dar la herramienta para vivir una vida ética, justa, correcta, adecuada y para que cometas mínimos errores, los vas a, pero ya minimizas la capacidad de errores en la vida en toma de decisiones. La sabiduría es para tomar decisiones sabias. Entonces, a usted lo va a hacer carácter, lo va a hacer creer en su carácter sabio, le hace crecer en la fe. Es decir, madura en su fe. Hay niveles de fe, si saben, voy a predicarles de eso en algunos domingos. ¿Cuándo, pastor? Venga, yo le digo cuándo, pero hay niveles de fe. Y usted va a crecer en fe cuando viene en crisis, ¿cierto? No hay cosa más linda que a uno le lleguen aflicciones en la vida, porque eso arraiga su fe y pone a tono el saber usted quién es como creyente. Eso dice de qué está hecho usted. ¿Cristiano de arroz o cristiano de cartón o cristiano de roca? Y eso mide su fe. Y por último, crea una dependencia absoluta de Dios. Usted ya no mira a la izquierda ni a la derecha, psicólogos, psiquiatras, tips, filosofías, humanismo, budismo, nada. ¿Usted qué dice? Yo dependo del Señor. Es en los tiempos de Dios. Cada crisis, Dios está probando su vida como responde. Piense eso. Cada crisis que viene es que Dios está probando usted cómo responde. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su carácter de sabiduría? ¿Dónde está su dependencia? O apenas pasa algo, me voy de la iglesia. No, es que yo no vuelvo a la iglesia. Y le echa la culpa a quién? A Dios. Y después de que le echa la culpa a Dios, al pastor. El pastor no me llamó. O ese día que vine a la iglesia, no me abrazó, no me saludó y el pastor debe ser que me odia. Y viene una serie de películas que cuando yo hablo con algunos hermanos, hermano, ¿por qué no vio? No, pastor, es que usted ese día, ¿cuál día, hermano?
No, usted estaba con una corbata, eso sí se acuerdan de mi corbata, cómo era el color, y usted estaba con una corbata naranja aquí, y usted entonces, yo lo iba a saludar y usted se volteó y o sea, fue a coger un niño y me ignoró. Bueno, hermano, perdóneme, pero pastor, eso para mí fue terrible, y se fue. Terrible. Y doy ese ejemplo sencillo porque hay cosas de mayor envergadura que a veces, por ejemplo, en parejas. Pastor, es porque usted tiene la culpa y usted no nos ministró. Cuidado, este ministra su vida. Yo soy solo un interlocutor, un animador, un desafiante, alguien que le dice, mira, pero el tema de su familia lo resuelve no el pastor. Gracias por invitarme. Yo le voy a ayudar. Voy a aportar mi experiencia en mi vida familiar, en mi vida pastoral, pero lo primero es la escritura. Entonces, tenemos que saber que cuando llegan crisis, ¿cómo voy a responder? Dios va a mirar cómo va a responder. Está probando mi nivel y carácter de fe y de creyente. Hay algo bien interesante. Cuando Dios mandó al pueblo de Israel, lo saca, ¿cierto? Les dijo, nos vamos para la tierra prometida y era un caminar corto, pero ¿duraron cuánto? 40 años. ¿Por qué duraron 40 años? Por su desobediencia. Pero a través de las pruebas, de las crisis, yo estaba probando de qué estaban hechos. Y cuando llegó la primera, ¿qué dijeron? Devolvámonos a Egipto. Allá había comida y había agua y etcétera, etcétera. Y Moisés dijo, pero a ver, ¿en qué están ustedes? Allá eran esclavos. ¿Hoy son qué? Libres. Tienen una teocracia, tiene una ley, tiene una bendición, columna de fuego en la noche y nube en el día. Y uno preguntaba, pero con esa bendición, ¿a quién se le ocurre mirar Egipto? A ellos. Es que apenas faltó la comida, dijeron, ay, no, no, vamos, amor. Yo digo, Dios, pero si su poder abrió el mar rojo, pasaron en seco, murió todo un ejército y ellos todavía pensaban que no podía llegar carne del cielo. No somos diferentes en eso. Cuando llegan las crisis, Dios está probando de qué somos. Quiero regalar algunos principios bíblicos esta mañana. Espero que me alcancen las 2 horas que me faltan, porque el reloj se detuvo. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Se detuvo el reloj. César, gracias. No compre pilas. Bueno, primero, primer principio. Vea que todas las crisis de la manera que Dios las ve. Ve esas crisis como Dios las ve. ¿Y cómo las ve Dios? Mire esas crisis que Dios cómo las ve. Y las crisis, muchas Dios, escúchelo bien, las permite, en su santa voluntad es permisivo que pase o las genera. Él dice, yo le voy a poner esta prueba. Funciona de esas dos maneras. Y la tercera es que yo mismo genero mis crisis. Yo mismo las genero. Mi soberbia, mi desobediencia. Veíamos esta mañana con Luis Josué, ¿no? El capítulo 8, desobedecieron y perdieron. En el 7. Y en el 8, obedecieron y ganaron. ¿Quieren otra prueba de que Dios hace lo que Él hace en su voluntad cuando obedecemos? Ahí está. No vaya más allá. Entonces, lo primero, vea todas las crisis de la manera que Dios las ve. ¿Cómo las ve Dios? Vayan a Romanos capítulo 8, versículo 28. Muchos de ustedes la conocen. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Dice lo siguiente. Y sabemos quiénes, nosotros, no los de afuera. Esto está escrito para creyentes, para usted y para mí en esta mañana. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Ok, entonces mire lo que le va a pasar. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué Dios nos prueba? Para nuestro bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Pastor, la pérdida de un ser querido. Y uno diría, pero en medio de un dolor, ¿qué bien hay ahí? Bueno, Dios tiene un propósito y Él la ve de otra manera. Vuelvo y repito, toda crisis, véala de la manera que Dios la ve. Y Dios la ve que todo lo que le pasa a usted, una expresión que decimos, ¿no? Pedro de malas, ¿no? Todo lo que le pasa, escúcheme, es para bien. Depende cómo usted responda. Depende cómo usted responda y cómo venga esa prueba. Entonces, primer principio, vea las crisis como Dios las ve.
no como usted las ve, tan de malas, me tocó a mí, a todo el mundo mire que le va bien, y a mí sí esto, y aquello, y aquello, y aquello, y se mira al espejo y entonces dice, no, yo estoy ya muerto en vida acá. No, mírese al espejo y diga, Señor, hazme o dame tu amor y tu gracia para ver este problema como tú lo estás viendo, porque todas las cosas me ayudan a bien. ¿Una enfermedad ayuda bien? Sí. ¿Una pérdida? Sí. ¿Una situación económica difícil? Sí, porque depende cómo usted responda. Segundo, Dios está en control de todo. Si Él no lo tuviera, yo estaría preocupado. Y les diría, hoy no predico. Porque si Dios no tiene el control, apague y vámonos. Entonces, Dios tiene el control. Vimos en el himno que me encantó, me lo regaló mi esposa, me lo dedicó, me dijo, mira, mira ese himno, perfecto. Le dije, perfecto para mi mensaje. Yo nunca le cuento a mi esposa de que le voy a predicar, porque es una sorpresa para ella también. Yo nunca le digo a ella, sino que le doy algunos tips, oye, tienes a... Y ella me dijo, tengo un himno, ¿te gusta este? Y dije, perfecto para vos. Dios hace de esa manera. Ahora, el Salmo 103:19 dice que Dios tiene el control de todo. Si Dios no tuviese el control, estaríamos perdidos, vagantes y errantes, sin luz, sin agua de manantial de vida. Pero cuando Dios tiene el control, todo lo que Él promete se cumple. Todo lo que Él hace se hará y toda su voluntad será realizada. Y Dios tiene un propósito con su vida, créanlo. En medio de las dificultades, y por eso el título dice, convierta sus dificultades ¿en qué? En bendiciones. Y esta es la manera. Salmo 103:19, ¿qué dice? Dice, lo voy a leer acá que no lo busqué, 103:19, léalo ahí conmigo. Dice, Jehová estableció en los cielos, ¿qué? Y su reino, ¿qué? Domina sobre todos. Reinos, presidentes, gobernadores, alcaldes, todo. Nada sucede. Entonces, este principio es que Dios está en control de todo, de su dolor, de su sufrimiento, de su dificultad. Claro que sí. Si no tuviese el control, vuelvo y repito, estaría muy preocupado. Tercero, sus pensamientos son diferentes a mis pensamientos. Señor, yo quiero esto y aquello y allí, y el Señor le dice, estás pensando demasiado. Estás, como dicen alguien por ahí, muy proactivo. Y voy a hacer y pido y hago, y el Señor dice, espera, es que ese no es mi pensamiento, no es por ahí. Por eso entonces, cuando vienen las dificultades, tenemos que decirle al Señor que estás pensando hacer conmigo. Mire lo que vaya en Isaías 55. Prueba de ello lo dice Isaías 55, vayan conmigo, por favor, allí en Isaías 55, versículos 8 al 11. Porque mis pensamientos no son ¿qué? No son vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo que Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, no siempre entenderé todo lo que Él hace. Y así preguntamos, ¿por qué, Señor? Bueno, usted tiene el derecho de preguntar el por qué. Hágalo, no es pecado. Señor, ¿por qué? Porque esa pregunta le permite reflexionar que hay algo que puede estar, que usted está haciendo diferente o mal, o cree que está haciendo lo correcto en forma incorrecta, y le permite corregir. No siempre entenderé lo que Él quiere. Este versículo lo dice. Y no se desanime. Escuchen, no se desanime si no entiende por qué. Señor, tantos años esto. Tantos años esto. ¿Por qué, Señor? No se desanime, porque los pensamientos de Dios no son qué, ni sus caminos, mis caminos. Y escuchen lo que dice, ni su tiempo es mi tiempo, es a su tiempo. Entonces nunca se desanime. Dios es omnisciente y Él conoce, digamos, él conoce la pintura completa, Él sabe cómo va a terminar la pintura. Usted solo está viendo los primeros trazos, pero Él ve completo totalmente el cuadro terminado. Entonces, Dios conoce ese dolor y Él será y habrá
para el mañana habrá provecho para nuestras vidas, porque Él conoce ese cuadro completo. Puede ser hoy doloroso, sabe de nuestro dolor hoy, pero habrá provecho para mañana. Y finalmente, diría yo que Dios entiende porque no entendemos. A veces decimos, ¿por qué, Señor? Y el Señor dice, tranquilo, yo entiendo por qué no entiendes, no te preocupes. Depende, descansa, confía. Yo tengo el control. Y mi pensamiento, mi plan es soberano, súper sabio, súper bueno, perfecto. Y voy a decir algo, Dios nunca se equivoca. De tal manera que si yo prosigo en su camino, voy a obtener bendición. Amén. Miremos el siguiente, quiero compartirles esta mañana. Otro principio para convertir sus dificultades en bendición. No emita juicios precipitadamente. A veces decimos, bueno, esto me pasa a mí por esto, es una disciplina, es un pecado, y comenzamos a mover un poquito las emociones. No se deje controlar de las emociones o de esos pensamientos negativos, porque no lo entendemos todo, Dios sí lo sabe, pero permita que Dios controle eso, ¿sí? No entiendo, Señor, lo que tú haces, pero tú sabes lo que estás haciendo. Y tú eres sabio y eres justo. Entonces no se llene de emociones y de sentimientos de resentimiento, de amargura, de dolor, de culpa. Simplemente diga, Señor, ten control de mis emociones. Quiero llevarlos a algo bien interesante en Job capítulo 21. Job capítulo 21, vayan conmigo allí, un versículo bien interesante. Versículo 7 al 13. Job 21, 7 al 13. Aquí hay un hombre lleno de malos sentimientos y sabía, se dejó llevar por sus emociones y un juicio precipitado. Y Dios nos dice, cuidado, mantén el control de tus emociones. Ahora, uno de los sitios que más controla el enemigo, ¿cuáles son? Las emociones, el pensamiento. Te habla al oído. Si ve, porque estás de cristiano, te está pasando. Si ves que tu familia, mira lo que está pasando. Si ves que tu jefe, si ves, entonces te mueven las emociones. Dice, oye, tienes razón, viejo Sata. Esto como que no estoy errado, más bien me voy contigo. Sí, mira, si postrado me adorares, te daré todo lo que ves de aquí en adelante. Carro, casa, beca. Agréguele lo que usted quiera. Móntele ese arbolito, lo que guste. Pero si postrado me adorares. Eso no es gratis. Es una condición de Satanás. Y hay que pagar un alto precio ahí. La eternidad en el infierno. Mire lo que dice aquí Job. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? ¿A eso qué le suena a usted? A una buena oración, ¿cierto? No, Job 21, 7. Le suena a una buena oración, ¿cierto? Señor, ¿por qué mi vecino sí tiene un carro más grande que el mío y prospera? ¿Por qué este sí se va a Europa y yo no? ¿Por qué este se fue a Melgar y yo me quedé aquí Cachipay? Entonces uno se pregunta, esos sentimientos no permiten que tenga bendición a través de las dificultades. No deje que sus emociones le inunden de envidia, de malos sentimientos y de amargura. Mire lo que dice Job. ¿Por qué viven los impíos? Y se envejecen y aún crecen en riquezas. Su descendencia se rebustecen a su vista. Como que les va bien, ¿cierto? Y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni bien azote de Dios, ¿qué? Sobre ellos. Terrible, ¿no? A Job, ¿qué le había pasado a esta altura del partido? Había perdido eso. Salud, hijos, casa. Y él dice, pero ¿por qué estos? ¿Por qué estos? Si yo no he hecho nada. Y el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es mi tiempo, es mi modo, es mi forma. No te preocupes. Yo estoy haciendo un trabajo en ti y va a ser de gran testimonio para los que te rodeen. Pero es que eso no lo ve uno en medio del dolor. La única forma de verlo es a través de que uno pueda rendir su vida al Señor Jesucristo y permita que el Espíritu Santo hable su corazón y vea que Dios tiene un propósito a través de la dificultad y encuentre una bendición en ella. Sigamos. Número 5. Espero que alcance esta mañana. 5. No emita juicios
precipitados. Quinto, enfóquese en Dios. Enfóquese en Dios. Porque si no se enfoca en Dios, perdemos lo que Dios quiere hacer. Si usted se enfoca en otras cosas y pierde el control y sus emociones, tiene que enfocarse en Dios, solamente en Dios. Búsquelo de corazón, búsquelo y verá cómo si yo lo busco, Dios responderá en medio de las crisis. ¿Cómo lo busco? Es muy interesante. Mira el Salmo 110, el Salmo 119, Salmo 19, vayan conmigo. Salmo 19. ¿Cómo me puedo enfocar en Dios? ¿Cómo es la manera de enfocarme en Dios? Salmo 19, vayan conmigo. Estoy en Job. Salmo 19. Ok, versículos 7 al 9. ¿Cómo logro enfocarme en Dios? ¿Cómo logro que nada de lo anterior que hemos visto, Él tiene el control absoluto, sus pensamientos, amén? Por eso, ¿sí? Dios tiene un propósito en nuestras vidas y llega la envidia y decir, ¿por qué los demás sí, yo no? Enfóquese en Dios, no mire eso. Y eso fue lo que hizo Job al final, ¿recuerdan? Cuando Job en medio de todo, él aprendió que no lo sabía todo. Él creyó que sí. Y Dios le dijo, no sabes nada. Y tienes que guardar compostura en eso. Espera en mí. Y finalmente Job guardó la compostura y dijo, Señor, tú todo lo sabes, tú todo tienes el control. Y aunque él me matare, yo no le voy a ¿qué? A reclamar. Job dijo tres cosas maravillosas. Dijo, Dios da, Dios quita. Bendito el nombre de Jehová. Es decir, que usted en medio de la aflicción puede encontrar bendiciones. Sí. ¿Quién logra decir eso? Alguien que tiene fe sólida. Y luego dice, desnudo entré y desnudo me voy, así me voy, gracias a Dios. Y por último, él dice, aunque él me matare, yo no le voy a reclamar nada. Si tengo que morir, que así sea. Y uno diría, ay, pero las vaquitas, los camellos, ¿qué va a hacer? Él dijo, eso no tiene importancia para. Miren el versículo, capítulo 19, versículo 7. ¿Cómo me puedo enfocar en Dios? ¿Cómo logro no perder lo que Dios quiere hacer en mí en medio de las crisis? Y yo de buscar ver cómo responder ante esa crisis. ¿Qué debo hacer? Miren lo que dice. La ley de Jehová es ¿qué? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace ¿qué? Sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que ¿qué? Alegran el corazón. Y luego dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra ¿qué? Los ojos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Eso. Usted lo acaba de leer. La palabra de Dios le da luz, sabiduría, le da fuerza y valor en el caminar. Es una bendición. Por lo tanto, enfóquese en Dios. Yo le invito a mejorar su lectura bíblica. Si usted no tiene una Biblia en su casa, hay un grave problema en su vida cristiana. Si usted no lee su Biblia, hay un doble dolor en su vida cristiana. La Biblia debe ser el corazón de nuestro hogar. Ahí debe estar. ¿Qué leímos esta mañana en Josué? Josué le leía la ley ¿a quién? A todos. Y dice la palabra ¿qué? Niños. Me duele cuando los papás no traen los chicos a la iglesia. Y prefieren que le lean el cuento de Pinocho, o Iron Man, y el hombre hormiga. No estoy en contra de la literatura universal ni la literatura nacional, Rafael Pombo. Todos tenemos que aprender eso. A mí me tocó aprenderme el hijo de rana en Renacuao, a punta de regla, lo aprendí. No estoy en contra de eso, pero el punto es, ¿qué queda en el corazón de esos chicos? Lo único que da luz y vida, como vimos en el Salmo, es que la Biblia. Leerles la Biblia, leerles la Biblia, leerles la Biblia. No hay otra manera de inundarlos. Muy bien, sigamos. Entonces, enfóquese en Dios. Ahora, el sexto es, no se enfoque en el dolor. No se enfoque en el dolor. No se distraiga con las crisis, porque a veces pasa eso y nos ahogamos en ellas. Y entonces llega una crisis y entonces, pastor, y ahí estoy, ¿cómo vas? Y ahí voy, y ¿cómo estás? Y sigo inundado y sigo, y uno le pregunta a los 4 meses, ¿y cómo estás? Igual.
enfocado en el dolor y en las crisis, hermanos, hay que superarlo. No podemos estar empantanados y pensar que amamos a Cristo, amo a Cristo, sigo a Cristo, sigo a Cristo. ¿Y cómo está tu vida sin Cristo? Porque cuando nos enfocamos en el dolor, es eso, no permitimos que su carácter, su amor, su gracia me inunde. Mire lo que dice este versículo en 2 Corintios capítulo 4, el hombre más experto en sufrimientos. ¿Quién es? Pablo. 2 Corintios capítulo 4. Este mensaje es maravilloso y él nos dice, mire, no se enfoque en el dolor. ¿Va a haber dolor? Sí, pero Pablo hace una cosa aquí maravillosa bajo la inspiración del Espíritu Santo en Efesios capítulo 4, versículos 8 al 9. 2 Corintios. No, alguien dijo Efesios, pero no, fue una voz del más allá. 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 al 10. Mire lo que dice Pablo. Dice así, que estamos atribulados. Dice Pablo, sí. Estamos me han apedrado, me han azotado, me han metido en la cárcel. Bueno, me fui náufrago, ya tengo que hacer carpas, bueno, etcétera. Me bajaron por una canasta. Un día estuve muerto. Parece que Pablo, cuando salió de Listra, le dieron piedra ahí, murió y fue cuando él estuvo en el tercer cielo. Fue su experiencia sobrenatural. Y entonces el hombre dice, bueno, estamos atribulados y aquí, hermanos, oren por mí. Y aquí triste, y yo voy ahí haciendo la obra del Señor, esperando que Nerón me corte la cabeza y ya, ay, présteme en un bisturí. No se enfoque en el dolor. Pablo nos invita a eso. Léalo conmigo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Me gusta la palabra en todo. Pastor, es que usted no sabe, y usted tampoco. Mire lo que me pasa a mí y a muchos. ¿Soy el único? No, hermano, no es el único. Dios tiene el control y su pensamiento y su cuadro es perfecto. Y Él está dando las pinceladas perfectas para que cuando usted lo vea diga, Dios, qué maravilla, ¿qué hiciste de mi vida? Nuestras vidas es un lienzo en blanco y Él lo va pintando trazo a trazo. Y un día nos mostrará la gloria que Él hizo con nosotros, porque la obra que Él comenzó la terminará. Y cuando nos veamos cara a cara con Él, y tal como Él es, y seremos como Él, diremos, Señor, valió la pena. Tu pensamiento era maravilloso, yo era un ignorante. Tu camino fue perfecto. Entonces, ¿usted puede convertir sus dificultades en bendiciones? Sí. ¿La ausencia de un ser querido? Sí. ¿El dolor económico, el dolor familiar? El dolor... Sí, sí. La Biblia dice que lo puede convertir en gozo y en bendición. Sigamos y leemos ahí ratito. Dice en todo, más no gusta, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La aflicción es el mejor testimonio de que Cristo vive en mí. Eso está diciendo Pablo. Yo llevo el dolor de Cristo, su muerte, para que otros vean que vale la pena vivir por Cristo, que hay dolor, pero hay gozo, hay bendición, hay promesa, hay esperanza. Cuando usted sufre, usted dígale, Señor, que los demás vean que yo estoy sufriendo. Sí, pastor, sí, para que vean las marcas de Cristo en mí y puedan entender que a pesar del dolor, Dios me cuida, Dios me ama, Dios me sustenta, Dios tiene el control. Y dirán, ¿y tú por qué andas tan tranquilo? Porque tengo la paz que sobrepasa. Y entonces, ¿cómo así? No, no lo puedes entender. ¿Porque sobrepasa? No, pero yo tengo una maestría, explícamelo. No, no lo puedes entender porque para ti es locura. No, explica, no lo puedes entender. No tienes el Espíritu Santo. No lo puedes entender. Pero si quieres entenderlo, recibe a Cristo como Salvador. Y entenderás de la obra que Cristo hizo en la vida de muchos y en mi vida a través de la cruz. A Cristo no se le recibe con la mente, se le recibe con el corazón, no con pensamiento ilustrativo. Sigamos el último, los siguientes. Tengo varios, no alcanzo a todos, pero haré la segunda parte del siguiente servicio. Pero
debe responder bien y iré entendiendo lo que todo Dios está haciendo en el proceso. Si usted se enfoca solo en el dolor, pierde. Entonces responda bien y usted irá entendiendo lo que Dios hace en el proceso. Responda bien, diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Hay algo que hacer? Señor, tú tienes el control, es tu pensamiento, es tu camino. Yo solamente quiero decirte, Señor, que controles mis emociones, que controles mi corazón y quiero que tu palabra me ilustre, me ilumine. Salmo 119, versículo 5, que me encanta, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿qué? No, no lo he dicho. Exacto. Bien, José Luis va adelantado ahí. Ahí vamos a dejar esto, el título, porque ya el tiempo se me agotó. Este sí camina, el de allá no, no importa. Pero ah, el mejor momento de su vida pueden ser las crisis. Y suena extraño, antagónico, pero Pablo lo dice, atribulados, mas no qué, angustiados. Veamos el séptimo. Recordar las crisis pasadas y saber que aprendían. Cada crisis usted tiene que aprender una lección. Lección dada, lección aprendida. Lección dada, lección aprendida. Y debemos acordarnos que Dios siempre ha sido bueno. Quiero regalarles el Salmo 103 para esta mañana terminar y dejar ahí porque ahí comenzaremos el séptimo, son 10, el próximo domingo terminaré. Si usted quiere saber cuáles son los siguientes, tiene que venir. Lo dejo con la inquietud de que venga el próximo domingo, pero terminemos con el Salmo 103, por favor, allí. Salmo 103, vayan conmigo. Ah, me pasé. Salmo 103. Salmo 103. Mire lo que dice aquí este salmo maravilloso. Quédense ahí conmigo. Salmo 103. Y lo primero que usted tiene que acordarse en toda crisis pasada, perdón, no solamente lo que aprendió, sino decirle a Dios, gracias porque fuiste bueno. Las crisis pasadas deben traer a mi vida acciones de gracia. Y decirle, Señor, gracias por lo que pasé. Gracias porque perdí un ser querido años atrás. Hoy enfrento nuevamente, pero hoy lo veo de otra manera. Gracias porque has sido bueno. Y esas crisis, aunque sean duras y pasadas, son lecciones dadas de Dios en nuestras vidas y nos permite ver eso. Eso me hace pensar las lecciones que aprendió Job. Y al final, cuando él mira hacia atrás, dice que Dios es qué, bueno. El profeta Daniel, cuando pasó todas esas crisis tan terribles, no se enfocó en la crisis y en el dolor, sino cuando volteó atrás, dijo, Dios fue que, bueno. José, gracias Fernando. José, lo voy a anotar aquí en mis apuntes, no tenía. José, alguien tan bueno, un joven tan chévere, pero estuvo de mala, de hueco en hueco, cisterna, cárcel. Yo no pregunto, ¿y sabe qué hace José al final cuando dice, Dios fue qué? Bueno, fue Dios bueno. Y esas crisis de la vida de estos hombres de Dios maravillosos, como el rey David, como Abraham, solamente pudieron decir al final, Dios fue qué? Bueno. A nadie se le ve reclamando, pero Dios tenías que pasarme por todo eso. No, simplemente Dios fuiste qué? Bueno. Mire lo que dice el Salmo, hablando del rey David. Salmo capítulo, perdón, el Salmo 103. Y mire lo que dice aquí maravilloso. Alguien que tuvo muchas crisis, ¿quién fue? El rey David, ¿cierto? Me queda un minuto. Muchas crisis tuvo el rey David, muchas. Y él logra escribir este salmo de la siguiente manera. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que te rescata, el hoyo tu vida, que te corona de favores y misericordia, y que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como tal.
Dios es bueno. Dios es bueno. Y siempre que viene dolor a mi vida, tengo que decir como el rey David, bendice alma mía, Jehová. Bendice alma mía, Jehová. Porque Él ha saciado mi vida a pesar de las dolencias y las aflicciones. Siempre ha estado conmigo y ha sido bueno. Señor, gracias damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos amas de una forma maravillosa. Señor, síguenos enseñando cómo lograr convertir todas mis aflicciones en bendiciones, cómo ver todo eso a través de tus ojos, de tu corazón y de tus manos. Señor, bendice esta mañana a cada uno de nosotros, las familias que están hoy. Señor, yo pido que las bendiga, las guardes, las protejas, las guíes y que estés con ellas toda la semana. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén.